7 de la mañana con 33 minutos, ya estamos en los estudios. Fabián Jaramillo, abogado especializado en Derecho Laboral, para hablar precisamente de los acuerdos que se han trazado desde los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios aprobó el pasado miércoles 15 de mayo 3 reformas laborales que serán incluidas en un paquete que será discutido luego en la Asamblea Nacional. Estas decisiones de alguna manera se alinean a lo que ha sido sugerido por el Fondo Monetario Internacional, que plantean que se generen nuevos tipos de contratos, que se incrementen los periodos de prueba y que se reduzcan los costos de contratación y de despido. Hay un acuerdo que se ha logrado con los trabajadores, con los empleadores y por supuesto con el organismo rector que es el Ministerio del Trabajo. Son tres formas especiales de contratación que se han presentado como las posibles opciones que deberán ser analizadas por la Asamblea. Lo primero que le debo preguntar es si es que pues tal como se han planteado estos tipos de contratos atentan a los derechos de los trabajadores o no lo hacen. Buenos días y muchas gracias por la invitación. El derecho del trabajo no es un instrumento revolucionario, es una norma entre los patronos y los trabajadores. Pero ese derecho del trabajo consideró erradamente que las fuentes de trabajo serían siempre inagotables y que todo el que quiera trabajar iba a conseguir un empleo. En los últimos años se ha visto que esto no es así. Para este momento, 5 millones de ecuatorianos que quisieran trabajar no tienen el empleo adecuado. Y eso obliga al Estado, a los legisladores, a las políticas públicas no solo la depresión, sino incluso la delincuencia por la necesidad de tener un ingreso. Debe el país ser consciente de esta situación y buscar opciones que a esas personas le ofrezcan un trabajo con seguridad social, con salario mínimo y con las garantías básicas. Por otro lado, nadie va a desconocer que la Constitución del Ecuador garantiza la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, que quiere decir que quienes hoy tienen empleo con unas condiciones no pueden ser alteradas. No debería haber esa regresión de derechos, es decir, una persona que está contratada actualmente y que tiene un empleo pleno y digno, pues no va a ser parte de estas nuevas formas de contratación. No debe ser afectados sus derechos. La visión correcta, no del Fondo Monetario Internacional, sino de cualquier persona que se preocupe porque nuestra sociedad y porque los tienen ni siquiera un salario básico para sobrevivir. En esa línea, entiendo yo que el Consejo Nacional de Salarios, con intervención del Estado, de empleadores y de trabajadores, han hecho bien en formular estas sugerencias que no son atentatorias para los derechos de los trabajadores. Déjeme plantear pues una de estas formas de contratación que se plantean, la flexibilización de la jornada laboral de 40 horas semanales de manera ordinaria previo consenso por escrito del empleador y el trabajador. Por ejemplo, esa jornada podría cumplirse en hasta 6 días y máximo 12 horas diarias. Si se sobrepasan las 40 horas a la semana, los trabajadores deberían recibir el pago por horas extras y otros beneficios de ley. ¿Qué implica este tipo de contrato? Hay países donde se trabajan 44 y 48 horas a la semana. Yo estoy en contra de aquello y el Ecuador ha establecido desde los años 80 que la jornada semanal de trabajo será movible. Deben trabajarse 40 horas. ¿Cómo distribuirlas? Es lo que ahora se está planteando. Se dice una opción que en lugar de trabajar 4 días por 10 horas, las mismas 40 horas, en lugar de lunes a viernes, que fueran de lunes a jueves.
Yo personalmente estimo que esto no está vulnerando ningún derecho. Más aún, hoy en el Ecuador, durante 3 días en la semana pagándoselas con recargos. Es decir, el límite de la jornada que protege salud y vida de los trabajadores no se afecta porque trabaje hasta 4 horas más si están. Yo creo que no cambia el tema fundamental. Cuando en los años 38 que se dictó el Código del Trabajo, la mayor parte del trabajo era físico. Gráficamente diríamos con pico y pala. Hoy día el trabajo no tiene ese desgaste físico y por eso no hay problema en que se trabajen 4 horas más de las 8 normales, porque el cuerpo aguanta, y más aún si eso le significa a usted un día libre. En lugar de tener sábado y domingo, va a tener viernes, sábado y domingo. Podría Pienso darse que si ese se caso. consulta con los trabajadores, todos van a estar de acuerdo. Eso tiene además una ventaja. El trabajador normalmente vive en los extremos de las ciudades y debe trasladarse al centro o al otro extremo donde está su fuente de trabajo. Significa que pierde 1 hora o más en transporte de transporte. Si me evito ese transporte durante un día de la semana, estoy ganando también esa hora y media de transporte de ese día. Y lo que es más, si es que voy a trabajar 10 horas diarias, podré entrar 1 hora antes de lo que entran los demás o salir 1 hora más tarde, evitando los trancones de tránsito. O sea, pienso que es una figura la que se está proponiendo ampliamente conveniente, que además permitiría una cosa más que tengo que decirla. En el Ecuador, las fuentes de trabajo no se crean porque no hay inversión. La fábrica que ya existe trabaja 40 horas. Si esa fábrica que ya existe va a poder cumplir sus 40 horas de lunes a jueves, fácilmente podría contratar otros trabajadores a que trabajen viernes, sábado y domingo y trabajen 10 o 12 horas diarias. Y entonces con la misma capacidad instalada que ahora tenemos, sin necesidad de las nuevas inversiones que no están viniendo, la fábrica actualmente instalada podría duplicar su capacidad. Prácticamente tiempo con las otras formas de contratación, pero sí es importante lo que también el ministro de Trabajo nos decía hace unos días, que todo esto debe tener un control bastante estricto, porque hoy en día se trabaja bajo proyectos en muchas empresas y también obviamente podrán temer de que se puedan exceder estos límites que han sido establecidos. La segunda reforma aprobada es la creación del contrato por emprendimiento, el aumento en el tiempo de prueba de los empleados, mínimo 3 meses a máximo 3 años de periodo de prueba. Este mecanismo de trabajo. Yo no creo que sea un periodo de prueba. Lo que se está diciendo es, si alguien quiere iniciar un negocio, corre el riesgo de tener éxito o no tenerlo. El trabajador que no tiene empleo se le está invitando para que participe de este emprendimiento y de este riesgo. Si en 3 años se consolida el emprendimiento, el trabajador tiene un empleo indefinido y vitalicio. Si no se consolida el emprendimiento y fracasa, el trabajador partícipe de ese fracaso habrá cobrado sus sueldos durante el tiempo en que se intentó que el negocio funcione y cuando termine no tiene una indemnización. Lo que se está haciendo es proponiéndole al trabajador que corre el riesgo con el emprendedor, que lo intenten juntos. Y participan los dos del resultado. Pero si es que gana el emprendimiento, gana más el emprendedor que el trabajador. El trabajador se convierte en un trabajador por tiempo indefinido, tiene empleo por tiempo indefinido. El sector de la FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, ha estado en contra de este tipo de
reformas que se piensan hacer. Incluso ha dicho que piensan desconocer a este Consejo de Trabajo y de Salarios. ¿Cómo lidiar también con esta participación de estos sectores de sindicatos que pues dicen estar también en defensa de los derechos de los trabajadores? Los trabajadores que tienen empleo deben defender sus derechos, pero no pueden ser insensibles a la situación de más de la mitad de los ecuatorianos. Tiene empleo, pero seguramente tiene 3 hermanos desempleados. Eso es en lo que tenemos que preocuparnos. Sin afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados y empleados, abrir opciones de trabajo para los que no tienen empleo, para que tengan seguridad social, para que tengan un salario digno. Muchísimas gracias por acompañarnos, el abogado Fabián Jaramillo, experto en Derecho Laboral. La otra reforma que no alcanzamos a revisar ya pues cuestiones de tiempo es el recargo del 35% a los contratos eventuales que se eliminaría. Todo esto, por supuesto, hay que darle muchísima atención para el análisis y para que puedan participar los trabajadores y los empleadores en miras de construir un país que efectivamente garantice el empleo para todos y todas. Nosotros nos despedimos en Primera Impresión. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos acompañarles. Recuerden, mañana tenemos más entrevistas, el análisis de los temas de coyuntura. Hasta pronto.